¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Ante todo, te saludo, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha arrancado la Liga Española? ¿Cómo estamos, Vizca? Bien, bien. Con gusto de estar de vuelta. Te lo comentaba, me pasó algo que nunca me había pasado. A mí me genera, al igual que a ti, una satisfacción hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Pero me generó una cierta emoción estar haciendo el trabajo de nuevo, cosa que no me pasaba quizás desde que empecé a ejercer esta profesión. Ujú. Así es, son sensaciones muy distintas. Recién conversaba también con un colega que había estado en el estadio Alfredo Di Stéfano y claro, me decía, era complicado relatar un partido allí con todas esas sensaciones después de tanto tiempo. Uno es como que pierde un poco, pierden todas las referencias, ¿no? Parece de repente un partido de pretemporada, pero se está definiendo una temporada y dentro de todo esto se ha vuelto a jugar al fútbol en España, se ha avanzado en la Bundesliga a tal punto que esta semana podríamos ya tener el título de campeón del Bayern, que no ha perdido unidades desde que se ha reiniciado tras el parate por la pandemia. Se va a enfrentar a un equipo que está peleando la categoría como es el Werder Bremen, al cual le debería ganar y si gana ya debería hacerse del título de campeón de Alemania. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, Jaime, bueno, tuvimos una gran repercusión la semana pasada con lo que fue nuestro episodio anterior, el episodio dedicado a la historia, la pequeña historia que pudimos llegar a contar de PSN, porque PSN es algo tan grande, fue algo tan grande, eh, que bueno, teníamos un poco esa duda de qué tan grande fue, de qué tan importante fue, y se lo planteamos a la gente que lo hizo, entre los cuales yo estaba, pero bueno, hubo otros que se quedaron sin participar o se quedaron con un mal sabor de boca porque de repente no reflejamos cierta parte de la historia que ellos querían que reflejáramos. Y es una historia muy difícil porque hay muchos aspectos que son muy complejos que ni siquiera los hemos rozado. No, a ver, es una historia, Vizca, tan rica que se vivió en un periodo de tiempo tan corto, que fue parte de lo que quisimos explicar, que por supuesto se nos quedaron amigos fuera y Uh se -huh, quedaron detalles, ¿no? uh Nosotros -huh. tratamos de, de resumir una de las historias más ricas de la televisión latinoamericana en un podcast de 30 minutos. Uh -huh. Así que bueno, el Que agradecimiento se nos y fue a las disculpas, ¿no? 47. Exacto, que se nos fue a 47. Bueno, un saludo para todos, bueno, para los que no participaron, sobre todo para Sebastián Domínguez, para Rodolfo Martínez, para tanta gente, bueno, para Ricardo Ortiz, ahí, un abrazo, Ricardo, y bueno, para Andrés, para Matei, para Patricio, bueno, para toda la gente, y para toda la gente que hizo PSN, porque le puso mucha pasión, el lema que tenía, pasión por el deporte, era algo evidentemente que trascendió a toda la gente que lo hizo en español y en portugués. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol. Volvió la Liga Española, Jaime, tendremos final de Copa Italia, pero creo que lo más importante es el tema español. ¿Cuáles fueron las sensaciones de este regreso? ¿Quién quedó mejor en esta lucha por el título ya a dos, decantada claramente, entre el Barça y el Madrid? Ya va a cerrar con eso, ¿no? Pero hay ciertos patrones. Me puse a buscar patrones porque en la Bundesliga habíamos encontrado patrones y me parece que los resultados que tuvimos en España fueron todos resultados bastante lógicos. Los dos Uh -huh. equipos que pierden de local son dos equipos que jugaron frente a rivales muy distantes, es decir, el Mallorca pierde frente al Barcelona, el Celta jugándose el descenso pierde contra el Villarreal, el resto de resultados son bastante Mallorca venía lógicos. siendo un buen local porque tenía casi el 80% de los puntos sumados como local. Sí, pero era la visita de líder, entonces no debería llamar la atención que el Mallorca haya perdido. Ahí perdió Casi, contra el Real Madrid, pero con público. pero por un público. 18 equipos utilizaron los 5 cambios, cosa que no pasó al inicio de la Bundesliga, pero claro, la Bundesliga se iba a jugar semana a semana, la liga Uh se va a -huh. jugar cada 3 días, entonces era más lógico que se utilicen todos estos cambios. Es muy evidente, Vizca, cómo los equipos se caen al minuto 60 desde un punto de vista físico, Uh -huh. combinado con la cantidad de variantes. Me parece que los partidos han quedado, salvo el partido del Getafe, el resto quedaron muy encaminados en el primer tiempo. Uh -huh. Y para hablar de la pelea por el título, el guión de los dos en esta primera jornada fue muy parecido. Golpearon primero, los incomodaron, lo liquidaron temprano. Pero para mí hay una pregunta clave que nos va a resolver cómo se decide este título. Uh -huh. El 11 del Barcelona
es, a mi gusto, muy superior al 11 del Real Madrid. Pero los 23 del Real Madrid son superiores a los 23 del Barcelona. Ujú. Entonces, ¿qué va a pesar más en estos 10 partidos que quedan por jugarse? ¿La calidad de un 11 que va a tener que desgastarse muchísimo o la profundidad de una plantilla que no va a sufrir tantas alteraciones a medida que se carguen los minutos y los partidos? Bueno, de hecho, Jaime, esto es un torneo de 11 jornadas apretado en un lapso de tiempo muy corto. Creo que son 5 semanas donde se va a disputar todo. Entonces, sí, yo creo que la profundidad va a ser importante, pero también va a ser la calidad de la gente que juegue. Yo creo que lo más importante para el Barça es que continúa con esa ventaja, sabe que es una ventaja en realidad de un punto, porque a igualdad pierden el mano a mano contra el Real Madrid, pese a que la tabla diga dos, sabe que en realidad es solamente uno. Entonces, si empata un partido y el Madrid gana, ya el Madrid pasa al frente. Eh, pero lo que voy es que la llegada, o sea, se tiene en este partido, sorprende. Si bien es cierto, eh, sabíamos que no jugaba el inglés por sanción, pero él deja entrever, como me habías comentado antes, que Umtiti no estaba para jugar, o él no lo veía como para jugar. Entonces, sin Lenglet, solo con Piqué, aparece Araujo, el chico uruguayo. Y ese es uno de los cambios. Hay 3 variantes por línea que a mí me llamaron poderosamente la atención y que terminaron pesando. Pese a que Araujo no fue muy exigido, respondió correctamente. Arturo Vidal es la otra en la mitad de la cancha, hace el gol de vestuario a los 64 segundos y después Braithwaite marca su primer gol y aporta cosas interesantes, sobre todo teniendo en cuenta, Jaime, que ya está de vuelta Suárez, que reaparece en el segundo tiempo. Sí. Creo que también las alineaciones nos dejan entrever cosas de las posibles rotaciones, porque conociendo el calendario de las primeras 4 jornadas, conociendo los rivales y lo que se juega en cada uno de esos 4 rivales, pues me parece que las variantes pueden estar marcadas. Es más, Setién lo confiesa en postpartido, dice, no, el cambio de Vidal estaba planificado. Eh, Ajá. en esta No, discusión, conversación que teníamos ayer, claro, por la amarilla, pero también él coincide en que a él le gusta Vidal más cuando no está Suárez que cuando está Suárez, porque Vidal hace ese recorrido vertical que termina de falso 9, que cuando está Suárez no necesita que alguien lo haga y por eso prefiere un poco más a Rakitic. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué lectura yo saco de los cambios de Setién? uh-huh. Que Braithwaite no va a ser titular frente a Leganés, que Griezmann va a ser titular frente a Leganés. ¿Por qué? Porque Puede ser que juegue Brighton y que todavía lo regule un poquitito más uh-huh. a Luis Suárez para que vuelva a jugar un poco más del segundo tiempo todavía y que después arranque el partido siguiente, que ya me parece que es un partido donde el Barça lo va a jugar contra un equipo mucho más exigente, porque el calendario le tiró un guiño aquí al equipo catalán. Primero contra Mallorca, que está en descenso, y después contra un Leganés que también lo agarra entre partidos importantes y habrá que ver cómo gestiona Javier Aguirre. Si tendría que apostarte hoy, yo creo que Leganés va a poner una gran base de suplentes frente al Barcelona, como ya lo hizo. Ojo, acuérdense que ya jugaron en Copa del Rey y ganó Correcto. 5-0 el Barcelona. Y el Leganés, en medio de partidos frente a rivales directos por el descenso, le puso los suplentes al Barcelona en aquel compromiso y lo terminó goleando 5-0. ¿Por qué marcamos esto? Porque el Leganés tiene que jugar el fin de semana frente al Mallorca, que me parece que es el último tren a la salvación de Leganés, por ser un rival directo, por ser un partido que vale más de 3 puntos. Y ¿cómo lo maneja Javier Aguirre? Javier Aguirre me parece que piensa, si vamos a Camp Nou con todas nuestras armas, hacemos el partido soñado, capaz no nos alcanza, seguramente no nos Uh-huh. alcanza, pero llegamos fundidos 48 horas después para jugar frente a nuestro rival directo. El Es que Mallorca hay no todo se un puede dar tema. ese lujo y seguramente Uh-huh. va a llegar más desgastado al partido del fin de semana frente a Leganés. Mallorca va a jugar como visitante frente al Villarreal también en la jornada del martes. Y eso es un poco también el punto de cómo la temporada en este corto lapso se va a ir definiendo, Jaime, porque hasta ahora la distancia que hay de primero y segundo al tercero ya empieza a ser, bueno, se ha mantenido, porque el Sevilla del lote perseguidor es el único que ha ganado, eso es lo que nos queda claro de esta jornada, empata la Real Sociedad,
pierde el Getafe, empata el Atlético de Madrid, empata el Valencia, y el Villarreal se engancha un poco con la victoria que consigue en Vigo frente al Celta. Pero podemos Lo decir que que... pasa es que el Villarreal, Vizca, y esto para matizarlo, el Villarreal cuando se para el torneo estaba en una zona muerta, no se jugaba Sí. nada. Cuando se confirma que la final de la Copa del Rey se va a jugar cuando pueda haber público, ya automáticamente el séptimo puesto está otorgado para Europa League. Entonces al Villarreal le cambió la prioridad. El Villarreal ya juega por algo y bueno, ese algo es Europa y la victoria lo mete en esa pelea. Correcto, correcto. Hoy por hoy el séptimo es el Valencia. Entonces, ese será otro tema, pero sí, el Villarreal ahí de repente se puede enganchar, el Granada también, y ya creo que a partir de ahí ya tenemos la primera parte de la tabla, incluso con Osasuna, que con el puntito que ha sumado en la jornada de hoy, primero le da una mano al Atlético de Madrid y segundo ya ve cada vez más cerca, incluso desde el punto de vista matemático, el tema de la salvación. Pero volviendo al examen de estos dos equipos grandes, los protagonistas del campeonato, como el Barça y el Madrid, eh, a mí me da la sensación de que, no sé si será porque el Mallorca también contribuyó, fue un equipo bastante huérfano, solamente con Cubo como un referente importante, y eso que estamos hablando de un chico que recién cumplió los 19 años, que se le escapó al Barça, es increíble esto, y bueno, quizás por la ingenuidad o la frescura que tiene el Mallorca, eh, lo del Barça fue más convincente que lo del Real Madrid, Jaime, pero no sé si lo del Real Madrid es menos convincente porque la gente no estaba bien físicamente, porque tiene que salir Ramos, porque estaba volviendo Eden Hazard, porque Zidane equivocó los cambios, porque no jugó Valverde de entrada. No sé muy bien, pero el Madrid, aún jugando en casa, así fuera el estadio de Alfredo Di Stéfano, me dio la sensación de que casi le abre la puerta a Eibar para que le meta un susto en el final. Sí, casi le abre la puerta, Vizca, pero ya que estamos con términos, a mí me parece que lo del Madrid fue más consistente que lo del Barça. ¿En qué sentido? Los minutos brillantes del Barça, pues el Barça podía estar 3-0 arriba en los primeros 10 minutos del partido fácil, porque lo apabulló al Mallorca. Pero después el Barça entró en ese clásico bajón que entra, donde Ter Stegen tuvo que responder un par de veces, donde el Mallorca se acercó mucho al arco del Barcelona hasta que llegó el segundo tanto de Braithwaite y ahí me parece que el partido se acabó. Pero el Barça, una vez más, le dio vida a un rival que no fue capaz de convertirle porque tiene un gran arquero de Barcelona, pero le dio mucha vida al rival. Me parece que el Madrid fue más consistente en el partido, nunca fue tan brillante como el Barça, pero tuvo menos altibajos, al menos hasta que llegó a marcar el tercer tanto. ¿Dónde podemos cuestionar a Zidane? Pero al final puede ser un error en base a una decisión. No juega Isco. Zidane venía jugando 4-3-1-2, con Isco como enganche y Benzema más alguien más, a veces Vinicius, a veces Bale, Hazard cuando estaba disponible arriba. Él, entendiendo que el Eibar se le va a cerrar atrás, pasa al 4-3-3 para jugar con Hazard y con Rodrigo abierto, y el Eibar le acumula mucha gente en la mitad del campo, lo incomoda porque le corta los circuitos, y los dos goles son un balón largo primero, y el segundo tanto es un contraataque de manual el que termina marcando Ramos. Y claro, el 3-0 lo termina relajando, porque Zidane con el 3-0 dice, bueno, a guardar a los efectivos para lo que viene por delante. Claro. Pero bueno, el Eibar sorprendió porque es un equipo que está cerquita del precipicio, está solamente 2 puntos arriba del 18º lugar y salió a pelear en el segundo tiempo y salió a luchar el partido, se engancha con el tanto del descuento y después está cerca también, pero bueno, no le termina alcanzando. El hecho de los 5 cambios, me parece que ese es el punto preocupante. El Madrid se cae. Jaime, hay un tema que me parece que va a ser muy difícil lograr una consistencia física en este tramo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ya en los próximos días en el verano. Se va a jugar cada 3-4 días. Puede caer algún lesionado también. Entonces, es muy difícil. Y con el parate que traían los futbolistas, que han tenido muy pocos entrenamientos grupales, es muy difícil mantener el nivel de consistencia. Y llegado al minuto 60 o ya entrado al minuto 75 después de la pausa de la hidratación, los equipos se vienen abajo. Es cierto que el entrenador les puede dar, primero les puede meter mano, pero claro, los que entran fríos, y después puede reordenarlos, puede hacer como una especie de charla técnica al estilo básquetbol, pero
si ya no hay piernas, Jaime, es muy difícil. Entonces, eh, el oficio de estos equipos para poder regular esta clase de situaciones va a ser muy importante. Pero ojo, recordemos también cómo fue el reinicio de la Bundesliga. Arrancó muy bien el Dortmund, el Bayern ganó merced a un error de la Unión Berlín y después, el que se convirtió en una planadora, no perdonó y terminó ganando el clásico, fue el Bayern, que este martes podría ya festejar un nuevo Sí. título de la Bundesliga. Fíjate, las variantes de la saga del Madrid son por proteger. Ujú. Zidane después lo Sale, dijo. sale Carvajal, sale Ramos. Claro, entonces, sí, con 3-0 tenías un colchón importante, pero terminas jugando con Mendy zurdo por lateral Ujú. derecho. Correcto. Tienes que mover a Varane de posición para incomodar lo menos posible a Militao, que entra, y Marcelo, que no lo sacaron porque tenían muchas dudas de hacer debutar a este chico Javier Hernández, que no es Chicharito, sino que se llama Javier Hernández, es un zaguero central del Real Madrid que hubiera debutado. Y Ujú. tienes esos problemas. Y voy a citar al Cholo Simeone, porque el Cholo dice, cuando pues, le pedían que valore el empate, y decía algo que es muy cierto, dice, teníamos que jugar entre si ganar el partido o lesionar jugadores. Y claro, Claro. al tener garantizado que vas a jugar cada 72 horas, en una temporada normal, una lesión muscular, tú a ese jugador lo pierdes una jornada. Hoy lo pierdes 3 jornadas. Entonces, Como el mínimo. riesgo es muy alto. Con una contractura lo pierdes 2 partidos, Jaime. Y con una lesión muscular, por ahí te lo estás perdiendo por 5 o 6. Claro. Entonces, dependiendo de la lesión muscular, pueden ser 14, pueden ser 20 días. Entonces, ese es un tema que los preparadores van a tener que ir llevando con. O sea, el nivel de juego va a ir mejorando. Quizá también el punto físico irá mejorando. Pero la Bundesliga, porque tenía más tiempo, porque tenía menos jornadas por completar, se pudo casi permitir, salvo una jornada entre semana, el hecho de actuar en cada uno de los fines de semana. Y, bueno, salvo esta semana que también hay fecha entre semana, pero ya el campeonato está terminado casi, se va a definir el título, pero luego hay muchas otras cosas por las cuales jugar, como es el tema de la plaza del descenso directo o de el partido que lleva la repesca con un equipo de Bundesliga 2, los puestos europeos, en fin. Aquí en España también hay mucho por lo cual jugar y en ese segundo pelotón a mí me convenció mucho el Sevilla, Jaime, porque era un derby, es cierto, un derby sin público, genera otro tipo de sensaciones, pero el Sevilla es el único que gana de ese segundo lote perseguidor. De repente por ahí tampoco tiene un 11 tan potente, tiene mucho recambio el cuadro de Lopetegui, pero ganar aquí bajo estas circunstancias, siendo incluso el primer partido de vuelta en España, creo que tiene un gran valor y más enfrentando al clásico rival que está muy en horas bajas, como es el Betis. Yo creo que el Sevilla, no te puedo decir que ya garantizó el puesto europeo, pero dejó unas sensaciones muy firmes sabiendo que los otros la tónica va a ser que van a seguir perdiendo puntos, o como dijo Coque, si el Atlético quiere entrar a la Champions, va a tener que empezar a sumar de a 3, porque si no se le va a complicar mucho. No es un técnico que me enamore mucho, Lopetegui, pero lo que hizo su equipo fue un golpe de autoridad en este reinicio. Uh -huh. Además, lo que ha hecho Lopetegui tiene un gran mérito, Vizca, porque el Sevilla es el equipo que más cambió de la temporada pasada esta. Del 11 del año pasado queda Basklic, Uh -huh. Navas, Uh -huh. y bueno, ahora jugó Munir, pero no juega Sí. normalmente Munir, que no es titular habitual. Entonces, estamos hablando de que un equipo ha dado un golpe de autoridad para ser un sólido tercero, que si le llega a ganar al Barcelona el viernes, puede soñar o desestabilizar, pero matemáticamente puede soñar, que yo no creo que le alcance porque hay otro equipo ahí en el medio también, pero puede soñar, que tiene su mérito, que es importante lo que ha hecho Lopetegui, que me parece que se ha reivindicado como entrenador. ¿Qué le pasa al Sevilla? Y, y cuál es para mí el debe del Sevilla, que es un equipo un poco plano, Uh -huh. que le gana a todos Bueno, los pero que le debería ganar, el Atlético es un poco plano también. pero ¿sabes qué? Pero es a la inversa, es decir, el Atlético va y le gana al que no le debería ganar, y Uh no le -huh. puede ganar al que le debería ganar. Entonces, más que plano es inconsistente. Creo que el Sevilla es lo opuesto. El Sevilla le saca puntos a todos los que debería sacar puntos, pero le cuesta un montón pegarle a alguien que está arriba de su peso.
Bueno, el Atlético es el rey del empate. Hoy por hoy es el equipo que más ha empatado en la liga, tiene 13 igualdades. Es un cuadro que ha perdido solamente en 4 oportunidades y que bueno, que en el tramo final ahora tiene el partido contra Osasuna, que hizo un encuentro muy, muy serio, se desgastó mucho, esto es verdad, en el partido frente a la Real Sociedad, pero si le quitó puntos a uno de los candidatos para ir a la Champions, le puede quitar al otro. Entonces también, bueno, Simeone creo que fue inteligente, no quemó a Costa. Yo te dije, para que el Atlético llegue a algo y llegue bien al final de este petit torneo, no se tiene que lesionar Diego Costa. Hoy Diego Costa marcó, lo sacó aproximadamente en el minuto 60 el Cholo. Si Diego Costa se lesiona, el Atlético lo va a tener muy complicado, Sí. porque con Joao Félix, que no sabemos muy bien, eh, después de lo que le ocurrió, si va a estar para regresar pronto, Morata que, en fin, es Morata, y después, bueno, los extremos, este punto tan eh, indescifrable que tiene el Atlético de Madrid. Los Carrasco, los Vitolo, le dan respiro al equipo, el medio es demasiado rígido, falta creatividad, creatividad que se gana cuando juega Ángel Correa, pero aún así, bueno, el Atlético es un equipo de escasas oportunidades adelante, que concede muy poco atrás y que encima de todo tiene a su arquero Oblak como figura. Entonces, eh, yo no sé, Jaime, no sé, puede ser que por experiencia, si el Atlético se mantiene allí, termine asegurando el boleto, pero va a sufrir hasta el final, me da la sensación. El Atlético corre con la desventaja de que perdió con la Real Sociedad. En caso de empate, pues juega a su favor, aunque cierra, ¿no? La última jornada el Atlético juega en el Wanda contra la Real Sociedad, pero Ujú. hilando fino con el calendario, para mí el Atlético tiene una ventaja que no la tienen sus rivales directos. En este grupito de 5 equipos que no se juegan nada, de los cuales ninguno ganó en esta jornada, porque no se juegan nada y es difícil mantener la intensidad cuando no te juegas nada, el Atlético juega contra los 5. En el Está bien, está calendario del bien, está Atlético bien, está bien, está pero dentro de lo que no se juega nada está el Athletic Club, que le sacó el empate, Osasuna, que le sacó un empate a, Real Sociedad. a la Real Sociedad. Bueno, el Betis sí, que no pintó nada, el Valladolid Valladolid, terminó, sí, Levante a la vez. sí, sí, sí. Bueno, Por ahí ahí está la está matemática un del poco. Atlético. Ujú. Ahí está también un poco del tema de lo que es la proyección de lo que Sí. podemos llegar a sacar de aquí en O adelante. capaz Y en el si no DC, le queda otra que ganar la Champions y entra como campeón defensor. bueno, pero eso ya. Eso, otra que tirar la casa por la ventana. Ahí me parece que en Neptuno las celebraciones, y bueno, otra que distancia física y distancia de seguridad. Eso va a ser, bueno, tremendo. Pero todavía no hemos llegado a eso. Esta semana sí, entre paréntesis, va a haber ya una determinación oficial, un anuncio de parte de la UEFA de primero, ¿qué va a pasar con la definición de la Champions y de la Europa League? Todo indica que sería en Portugal, en una final a partidos únicos, cerrando primero las series de los octavos de final que todavía están abiertas. Y bueno, ese es el primer punto. Quizá también, Jaime, recibamos por la proximidad, ya tienen que estar empezando pronto, ya en julio hubiesen tenido que empezar las previas para la próxima Champions. Entonces, veremos si también esas se juegan a un partido único y con esto el calendario le permite a la UEFA tener un respiro. Quién sabe si para comenzar veremos a doble partido la fase de grupos o a partido único. También ese es otro tema dentro de las trampas que presenta el calendario y las seguridades que puede haber para los traslados de los equipos alrededor de Sí. Europa. Yo lo que tengo entendido, todo esto es extraoficial y me parece que lo que tú sabes va por ese lado también. Está decidido que va a ser Lisboa la Champions, de cuartos en adelante. Está decidido que va a ser Alemania de cuartos para adelante la Europa League. El problema es que no han llegado a un acuerdo por los clubes un poco más de que las vueltas de cuartos de la Champions y de octavos de la Europa League, que se jugaron las idas de visitante, se jueguen también en esa sede neutral. Y tiene su lógica, porque, por ejemplo, supongamos que clasifica el Napoli Uh -huh. a cuartos. Entonces tú vas a sacar Sí, al Napoli de Italia, lo vas a llevar a Barcelona y de Barcelona lo vas a llevar a Lisboa, si lo que tú quieres es evitar los traslados. Por eso es que, correcto. desde un punto de vista logístico y de crisis, esos equipos pues perderían la localía para la vuelta
y tendrían que jugar a partido único con un marcador en contra o a favor o como estén, también en Lisboa antes de los cuartos. Claro, entonces si estás anulando el resultado de la ida, los que más se van a quejar, bueno, son el Lyon, el Bayern, porque tendrían que recomenzar una serie donde ya han tomado, en el caso del Lyon, una pequeña ventaja, en el caso del Bayern, una Pero, gran ventaja, claro, y sobre todo de yo no creo que visitante. las tengas que anular. O sea, la final de la Libertadores del 2018. Es decir, Sí, la sí, ida se jugó en la Bombonera, empataron a 2. sí. La vuelta, River fue local en el Fue Bernabéu. local en el Bernabéu. Uh-huh. Más allá No. de que podemos decir que fue final única o lo que sea, lo que pasa es que, claro, la ida había quedado empatada. Esa es la gran Sí, diferencia. tampoco pesaba el gol de visitante, Jaime. Correcto, exactamente. Tampoco pesaba el gol de visitante. A mí me parece una decisión lógica. Después vamos a discutir la justicia, pero para que haya justicia quiere decir que tendrían que jugar la vuelta en su estadio con público. Entonces, Uh-huh. ya que la justicia no va a ser posible por fuerza mayor, me parece que la decisión correcta es la lógica. Uh-huh. Bueno, veremos entonces qué pinta, porque tendremos fútbol básicamente toda la semana. Creo que tendremos que conversar también, vamos a ver qué es lo que nos dice la gente, de replantear cuándo volvemos a hacer nuestro próximo episodio, porque claro, ya se romperá un poquito la periodicidad, tendremos grandes noticias a mitad de la semana. De hecho, también, bueno, podemos tener campeón el martes en Alemania, podemos tener campeón de Copa Italia, vamos a tener campeón de Copa Italia el miércoles en Roma, y también vamos a tener el martes el partido del Barcelona. El Atlético de Madrid juega el miércoles y el Real Madrid tiene un partido trascendente este jueves frente al Valencia, Y también en el el estadio Barça de vuelve a Valdebebas. jugar el viernes. Es decir, el Barça esta semana Correcto. juega 2 veces. Uh-huh. ¿Tienes que ir a ver el pollo o no tienes que ir a ver el eh, pollo? en 4 minutos. En 4 minutos, ok. Cuéntame de la serie, de las semifinales de la Copa Italia, que yo no las vi porque estaba transmitiendo a esa hora. Bueno, yo creo que la Juve jugó mejor de acuerdo a lo que trasciende del partido. Jugó mejor cuando estaban 11 contra 11. 11 contra 10, el Milan se tiró atrás, falla el penal Cristiano Ronaldo, se lo ataja a Donnarumma, desvía a Donnarumma, y luego se perdió un poquito la Juve. Quizá también por el hecho de lo físico, ¿no? Por el hecho de que, y es curioso esto, que con el inconveniente, el asterisco físico, el Milan se haya plantado un poquito mejor. Es cierto, el Milan no tuvo un tiro entre palos, la Juve es un equipo con mucho más recursos, hoy por hoy, lamentablemente, que este Milan que no pudo contar con Zlatan. Pero está la Juve en la final y por gol de visitante, gol de penal en el final del partido en San Siro, Polémico. exactamente, conseguido por Cristiano Ronaldo. Esa es la separación que hubo entre un equipo que está en la mitad de la tabla, que le ponía fichas, primero al empujón anímico de poder llegar a una final, y después también quizá una final que te pudo haber clasificado hacia la próxima Europa League, porque hoy por hoy va a tener que remar bastante, aunque queda mucho fútbol en Italia, cuando se reanuda el próximo fin de semana el torneo de la Serie A, también con esta modalidad de juego express. Entonces, en el otro partido, el Napoli, que tenía la ventaja con aquel golazo de Fabián Ruiz, se mete en problemas por culpa de Ospina, pero después Ospina se redime, mete una asistencia fantástica para un gran contragolpe de parte del conjunto que dirige Rino Gattuso. Ospina después tapa un par de balones muy importantes, uno clarísimo a Eriksen, después Alexis, que entró bien con el barullo de siempre de Alexis, pero generó algo, no jugó bien Lautaro Martínez, y terminó aguantando en casa el Napoli, sin público, con los petardos allá al fondo, en el festejo en esta ciudad como particular como es Nápoles, pero consiguió el equipo de Gattuso bajando el bloque, tapando por todos lados, tratando de no verse superado por un Inter que ya empieza a plantear esta situación, probablemente, Jaime, de decepción, porque empieza a lastrar al equipo de Antonio Conte el hecho de las marcas de lo que va tachando en el camino. Ya tachó la Champions, le queda todavía la Europa League, pero ya tachó también la Copa Italia, tiene una posibilidad en el campeonato, pero en los partidos importantes da la sensación de que el Inter falla. Y lo que queda es mucho, es un plantel muy rico, tiene mucho Antonio Conte,
Pero bueno, tendrá que mostrar ese tono, esa pizca de carácter que sí ha mostrado contra el Milan, por ejemplo, pero bueno, tendrá que mostrarla en este tramo final de la temporada si es que quiere volver a vestir el Scudetto. Sí, ha habido mucho fútbol este fin de semana, como lo decía Vizca, va a haber mucho fútbol esta semana. Seguramente cuando nos reencontremos, pues los equipos en cuestión habrán jugado no uno, sino dos partidos. Ujú. Vamos a volver con dos partidos de casi todos los equipos que han jugado esta semana. Pero bueno, vamos a tratar de seguirle el hilo, Vizca, y creo que esa pregunta que planteaba yo de inicio, si lo que nos va a determinar el futuro de las ligas y de los títulos es la calidad del once o la profundidad de plantilla, hoy es temprano, pero creo que esa es la pregunta clave para ver cómo se resuelve estos campeonatos express en Ujú. poco más de un mes. Sí, hubo varias preguntas. También hay mucho cuestionamiento hacia el tema de los 5 cambios. Yo los veo muy necesarios, Jaime, porque no va a haber forma de poder aguantar tantos partidos en tan corto tiempo con los jugadores bastante salidos del punto físico. Hay una Entonces, diferencia ahí, Vizca. también jugando en el pleno calor, porque si bien es cierto, Uh-huh. se juega en algunos casos sí en la tarde, en algunos otros en la noche, pero ya el calor va a ir creciendo, ¿no? Porque ya hoy que estamos a 14, dentro de una Sí. semana ya estaremos oficialmente en el verano. No sé si notaste, al menos en los partidos que me tocó transmitir, normalmente cuando entra un jugador fresco, tiene una ligera ventaja sobre el que ha jugado 90 minutos, pero pues es mínima, pero existe. El impacto de los jugadores que entraron a la variante en el mano a mano con los jugadores que completaron 90 minutos fue brutal. Pedro León parecía Zidane, como dijo en aquella conferencia de prensa José Mourinho, cuando iba mano a mano con Marcelo en la recta final de partido. Marcelo jugó 90 minutos, Pedro León jugó 15 y así en otros No partidos. así Vinicius, no así Vinicius. Bueno, no así Vinicius, es verdad, pero no, me parece que el jugador que entra A Vinicius le pesa otra cosa, que no está en las piernas. más arriba. Sí. No, no pero mi punto acá es que el que entra, como son tantos los que entran, tácticamente los equipos se desordenan, Ujú. pero en el duelo individual tienen una ventaja. Es decir, Suárez entró y tuvo un impacto físico más allá de lo que podía o no hacer su talento. Simplemente en explosión y en todo estaba muy por encima de los centrales del Mallorca. Sí, bueno, y también impera la cabeza, la confianza. Y sabemos que Suárez es un jugador de aquí arriba muy duro mentalmente y se ve que tenía muchas ganas de jugar. Yo creo que para el Barça es una gran incorporación el hecho de tenerlo a Suárez en ese tramo final de la temporada, porque estoy contigo. De repente por ahí 23-23, el Madrid tiene una ventaja, pero el Barça tiene mucho en el mediocampo. Eh, con Araujo también tiene un central más en el cual puede confiar. De repente, bueno, va a tener que jugar Junior Firpo en el próximo partido, pero es frente al Leganés. Y con Braithwaite, entrando bien, ya tiene un delantero más. El punto ha sido Griezmann, ¿no? Quien decía estar mucho mejor que antes porque había parado, cosa que no había hecho desde la época del Mundial. Pero bueno, está de ver. En el papel son grandísimos jugadores. Y otra cosa, veremos esto, que se dice que todavía hasta que se entre en ritmo no hay tanto roce. La primera falta en el partido de Mallorca-Barcelona fue en el minuto 30. Y esto, si no va a haber tanto roce, con un poco más de espacio, va a pasar lo que pasa con Messi. Te terminas marcando un gol, te da 2 asistencias. No pesó tanto en el partido más allá de esos números, porque no tuvo tanto la pelota en situaciones y en posiciones donde se lo vio tan eh, Sí. adornado a Messi, ¿no? Pero en la hoja del partido, ahí está, como decía un entrenador, uno ve la hoja y ahí está el 10 figura. Es que Messi es Messi, no lo vamos a discutir, pero los jugadores de calidad, por esta explicación que acabas de hacer, tienen más espacios. Y fíjate, Messi participa en 3 de los 4 goles, Alba participa en 3 de los 4 goles. Nos vamos al Madrid, Benzema participa en los 3 goles, Eden Hazard participa en los 3 goles. Jugadores de mucho talento en una zona determinante donde por el propio falta de ritmo, cansancio, existe más espacio. Y son jugadores que Uh-huh. les das un centímetro, Messi a la cabeza, y se acabó. Exacto. Así que bueno, nos reencontramos.
Exacto, nos reencontramos, vamos a definir la periodicidad, comunicaremos a través de nuestras redes sociales y también al pedido de la gente qué tanta avidez hay para el fútbol. Vuelve la Premier a mitad de semana, lo que decíamos, puede ser que tengamos ya 2 campeones, puede ser que tengamos 3 campeones, Jaime, pero en los próximos 10 días. Pero bueno, todavía nos queda mucho fútbol y con las novedades que hay esta semana en Europa de parte de la UEFA, va a haber mucho tema de conversación. Va a haber mucho tema de conversación. Les agradecemos por haber estado con nosotros. El señor tiene que ir porque está saliendo humo del horno, que se le está quemando el De la pollo que está chimenea, de la cocinando. De la chimenea. chimenea, de No, la no es chimenea. pollo, son vegetales, ya le dije. Eso. Es lo mismo, está lo mismo. Bueno, Bueno, un fuerte hasta abrazo la para todos, próxima. Vizca. Ha sido un gusto como siempre. Igualmente, hasta la próxima.